La totalidad de los ejercicios de este video tiene que ver con perímetro de polígonos regulares, obviamente con varios despejes de fórmulas, así que no se lo pierda. Vamos con la siguiente serie de ejercicios. Aplicando el conocimiento de perímetro de un polígono regular, resuelva los siguientes ejercicios. Ok, empezamos ya a meternos primero con el perímetro y más adelante vamos a llegar a las áreas. El perímetro ya sabemos que es la suma de los lados de la figura, pero en el polígono o en los polígonos regulares todos los lados miden lo mismo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos este primer caso. Un polígono regular tiene un perímetro de 50. ¿Qué nombre recibe el polígono si su lado mide 10? Esto lo podemos sacar casi que por lógica, creo yo. Entonces, bueno, mi recomendación sería siempre plantear los datos, por más sencillo que se vea el ejercicio. Estamos ante un polígono donde su perímetro es 50. Si nos preguntan por el nombre es porque no sabemos cuántos lados tiene, pero sí sabemos que cada lado mide 10. Y hay una fórmula para el perímetro, de hecho, fórmula que de ahora en adelante vamos a asumir que la sabemos. Perímetro es igual a n por L, número de lados por lo que mide cada lado. Por lo tanto, si el perímetro sabemos que es n por L y tenemos aquí un perímetro de 50, no sabemos n y sabemos que el lado mide 10, ¿cuánto vale entonces n? Esa es la incógnita. Por lo tanto, ¿qué hacemos con este 10? Este 10 se está multiplicando, tiene que desaparecer de ahí. Entonces vamos a dividir por 10 para que desaparezca y dividimos por 10 de este lado. O posiblemente ustedes sepan que el 10 que está multiplicando pasa a dividir. Como sea, 50 entre 10 es como se resuelve esto. Y n vale 5. Posiblemente alguno dirá, pero ¿para qué tanta cosa? Si con solo saber que el perímetro es 50 y cada lado mide 10, pues directamente desde el inicio dividir esto con esto. Y me salen los números de lados. Pero bueno, cada quien se mide y lo importante es que hayan llegado a ese 5, ya sea por un proceso elaborado como el que acaban de ver o por deducción, porque hay cosas que se prestan para la deducción. Respuesta entonces, estamos ante un pentágono regular. También pueden venir preguntas súper sencillas como esta. En un hexágono regular, cada lado mide 8. ¿Cuál es su perímetro? Las típicas preguntitas de un punto de examen, puede ser algo así. Estamos hablando de un hexágono, o sea, n vale 6. Cada lado mide 8. Y nos preguntan por el perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? N por L. Por lo tanto, el perímetro es 6 lados a 8 cada uno. Respuesta final. Perímetro 6 por 8, 48. Y sí, a veces preguntan eso en los exámenes, así que si sale hay que aprovecharlo. ¿Cuál es el perímetro de un polígono regular de lado 6? Si la medida de cada ángulo externo es de 40. Ya se está poniendo interesante. ¿Cuál es el perímetro del polígono regular? Muy bien, sabemos que el perímetro se calcula con la fórmula n por L. Nos están diciendo que ese polígono, su lado mide 6. Pero no nos están diciendo qué polígono es.
nos está diciendo que cada ángulo externo, o sea, la medida del ángulo externo es de 40 grados. Y aquí es donde regresamos a la práctica anterior, donde a nosotros nos daban algo del polígono para nosotros poder saber de qué polígono nos están hablando. Cuando sepamos quién es n, con esta n y con los lados o la medida del lado que ya me dieron, con estas dos cosas, ahora sí, yo puedo calcular el perímetro. Y ese es el juego de esta parte del tema. Bueno, entonces arranquemos con lo que hay. La medida del ángulo externo es 40 y como ya esto lo practicamos, sabemos que la fórmula del ángulo externo ¿cuánto es? 360 entre n es igual a esos 40 grados. ¿Y cómo calculábamos nosotros el valor de la n cuando despejábamos esta fórmula? Lo hacíamos con un intercambio. El 40 que estaba por allá en solitario se venía a dividir al 360. Entonces 360 entre 40 es igual y la n pasa a la posición del 40. La división de 360 entre 40 es de 9. Entonces ya yo sé que el polígono es un nonágono. Aquí no nos están preguntando el nombre. Lo que nos interesa en este momento es saber que n vale 9 y el lado valía 6. Es un dato que me dieron desde el inicio. Lo ven aquí arriba. Entonces ahora sí ya puedo calcular un perímetro. Perímetro es igual a 9 lados a 6 cada uno. Por lo tanto, 9 por 6, perímetro es 54. Y ejercicio listo. ¿Cuánto mide cada lado? Ojo la pregunta. Cada lado de un polígono regular de perímetro 36, si la medida de su ángulo interno es de 90 grados. Entonces ahora estamos ante una situación donde la pregunta principal es ¿cuánto mide cada lado de un polígono regular donde el perímetro es de 36? Y la información que tenemos, como siempre, ¿verdad? No sabemos el polígono, pero la medida de cada ángulo interno, la medida del ángulo interno es de 90. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Ya están agarrándole el toque a esto. Si tuviéramos este perímetro, bueno, que lo tenemos, y tenemos n, todo sería muy fácil saber cuánto mide el lado. ¿Por qué? Porque nos falta n y nosotros sabemos que hay una fórmula del perímetro que es n por l. Pero falta información. Hay que llegar a esto primero para poder utilizar esto y saber el lado. Ok, medida del ángulo interno 90 y nosotros ya sabemos despejar eso, pero vean, ojalá que ustedes con solo haber leído esto sepan cuál es el polígono regular donde la medida de cada ángulo interno es de 90 grados. Yo esperaría que ustedes se acuerden que aquí estamos hablando de un cuadrado, porque es una figura con la que se ha trabajado mucho a través de los años y cada uno de estos ángulos mide 90. Entonces yo sé que el n del que me están hablando es de 4, es un cuadrado. Pero siempre y cuando lo recuerden. ¿Y qué pasa si ustedes no se acuerdan de eso? ¿O qué pasa si en lugar de este 90 me dan otra medida? Ni modo, hay que hacer el despeje. ¿El despeje con qué fórmula? Con la de la medida del ángulo interno. ¿Cuál era esa fórmula? 180 por n menos 2 entre n igual a 90. Entonces vamos a hacernos la idea que no sabemos que esta es la respuesta. De hecho, voy a borrarla. Okay, vamos a hacernos la idea que no sabíamos que era un cuadrado. Entonces nosotros tenemos que despejar eso. El despeje era esta n quedaba
multiplicando al 90, ¿verdad? De dividir a multiplicar, como se dice popularmente. Entonces, 90n. Aquí hay que resolver esta multiplicación. 180 por n, 180n, menos 180 por 2, 360. Luego en el proceso, este 360 que está en resta siempre quedaba de este lado positivo, y lo que está aquí queda de este lado negativo. Entonces sería 180n menos 90n es igual a 360. A 180 le quitamos 90 entre las n, ¿verdad? Me va a quedar 90n, que es igual a 360. Y este 90 va a terminar dividiendo al 360 para darnos como resultado ese 4 que por deducción habíamos sacado al inicio. Entonces ahora sí, ya yo sé que estamos hablando de un cuadrado, donde el perímetro, dato que me dieron al inicio, es de 36, y tengo que averiguar cuánto mide su lado. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta, n por L. Entonces, si el perímetro es 36, voy con el proceso aquí a la izquierda. Si el perímetro es 36, número de lados es 4, y L es lo que nos están preguntando. ¿Cómo se hace ese despeje? El 4 que está multiplicando, ¿verdad? Es como diríamos comúnmente, pasaría o quedaría dividiendo al 36. ¿Pero por qué es que queda dividiendo? Porque en una ecuación dividimos por 4 en ambos lados, esto se elimina, la L queda sola, y esta división es esta que están viendo ustedes por acá. Cada lado mide 36 entre 4, 9. Y de esta manera tenemos ya la respuesta al ejercicio. ¿Cuál es el perímetro de un polígono regular del lado 15 si en ese polígono se pueden trazar 4 diagonales desde un vértice? Lo que preguntan, pues nada del otro mundo. Preguntan por un perímetro cuya fórmula es n por L. Nos dan el lado que es 15 y sería muy bonito si nos dieran n, o sea, nos dijeran qué polígono es. Pero como siempre, esto no está. Lo único que nos dicen es que en ese polígono se pueden trazar 4 diagonales desde un vértice. Y como siempre, ahí siempre hay una traba. Para saber esto, tengo que utilizar esta información. Entonces, hay que utilizar la fórmula de diagonales desde un vértice, que era n-3, donde este 4, este dato que me dieron aquí, va a ser el resultado. Lo pueden colocar como ustedes quieran, ya sea a la derecha o a la izquierda del n-3, da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el paso aquí? Ese 3 que está en resta termina quedando al otro lado en suma, para que nos quede un 7. Entonces ya ahora sí, n vale 7. Nos estaban hablando de un heptágono, pero siempre, casi siempre, estos ejercicios tienen una traba. Hay que hacer algo para saber de qué polígono es, por eso se practicó anteriormente. Entonces ya con esto y con esto, el perímetro es sumamente sencillo de hacer. N vale 7, lado vale 15, pues lo único que hay que hacer es multiplicar 7 por 15. 7 por 15 daría 105. Terminando así el ejercicio. Si el perímetro de un polígono regular es 90, ¿cuánto mide cada uno de sus lados
si cada uno de sus ángulos externos mide 36. ¿Ok? Un clásico, ¿verdad? Nos dan perímetro, que es 90. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Esta es la pregunta principal del ejercicio, ¿verdad? Si sus ángulos externos, bueno, si cada uno de sus ángulos externos mide 36. Ok, con este perímetro, y si nos hubieran dado la n, o sea, el polígono del que nos están hablando, ¿verdad? La cantidad de lados, eso sería muy fácil. ¿Por qué? Porque perímetro es n por l. Tenemos el perímetro, hay que averiguar esto, pero me hace falta esto. Lo de siempre, ¿verdad? Ya yo creo que ya ustedes, espero que hayan captado esa idea. No siempre la información viene completa. ¿Cuál es la fórmula de los ángulos externos? 360 entre n. Eso es igual a 36, que es el planteo que ya hemos practicado en otras ocasiones. Si no tengo el ángulo externo, si no tengo el polígono y me dan el ángulo externo, pues planteo esto con el externo que me den. De esta manera entonces vamos a realizar el despeje, que este despeje es muy mecánico. Termina siendo colocar la n donde está el 36 y el 36 donde está la n. Para que por división 360 entre 36 nos da 10. Ya sabemos que nos están hablando del decágono, pero el nombre ahorita no interesa tanto. Interesa saber que n vale 10 y que ya podemos utilizar esta fórmula. ¿Perímetro cuánto es? 90. Número de lados, 10. ¿Cuánto mide cada lado? Yo creo que ya ustedes lo hicieron por deducción, ¿verdad? Pero si no, se hace ese pequeño despeje. Este 10 que está multiplicando a la L, para desaparecerlo, lo que hacemos es dividir en ambos lados por 10. O como se dice popularmente, el 10 que está multiplicando a la L pasa al otro lado a dividir al 90. 90 dividido con 10 sería 9. Y este es el resultado del ejercicio. Cada lado mide 9.